Legado no deseado. La historia de Martín y Mateo, parte 1. El gancho de choque y la cima solitaria. Comienza con un primer plano dramático de la lluvia golpeando un cristal de lujo, seguido por una toma del CEO, música de tensión contenida. ¡Alto! ¡No te muevas! Esta es la historia de Martín Lora, el CEO que lo tenía todo. Riqueza, poder y la admiración de toda Madrid. Pero en la soledad de su 45º piso, se dio cuenta de que su éxito era hueco. ¿Qué harías si descubres que tu mayor error te costó el único tesoro que el dinero no puede comprar? Esta es la historia de cómo un aguacero de otoño reveló una verdad oculta que destrozó el mundo de un hombre y le devolvió su alma. Si crees que el éxito sin amor es un fracaso, dale me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete y activa la campana. Empecemos con la colisión de la ambición y la paternidad. Parte 2. La soledad en la cúspide madrileña. El aguacero de septiembre azotaba sin piedad los ventanales del despacho de Martín Lora, en la Torre Cepsa de Madrid. Habían pasado 6 meses desde que se firmaron los papeles de su divorcio con Elena. 6 meses sepultándose en acuerdos de adquisición y proyectos de expansión para evitar enfrentarse al vacío helado que se había instalado en su pecho. Como consejero delegado de Lora Consultoría, una de las empresas de tecnología de más rápido crecimiento en el país, Martín había dominado el arte de parecer imperturbable. Sus empleados solo veían al líder decidido, de ojos azules indescifrables, con una reputación de resucitar negocios en apuros. Nadie presenciaba las noches que pasaba mirando al techo de su ático de lujo, preguntándose exactamente dónde se había desmoronado su matrimonio de 12 años. El contrato Suárez está listo para su firma, y la reunión de la Junta se pospuso a las 3 en punto, dijo Sofía, su asistente ejecutiva, dejando una pila de documentos en su escritorio. No olvide la cena con los inversores japoneses en el restaurante Ramón Freixa de esta noche. Martín asintió, su atención ya volviendo al informe trimestral en su pantalla. Gracias, Sofía. Eso es todo. Cuando ella se fue, se levantó y caminó hacia la ventana, observando las gotas de lluvia competir por descender por el cristal. A sus 41, Martín había logrado todo lo que se había propuesto profesionalmente. La prensa lo llamaba visionario. Sin embargo, el éxito parecía cada vez más sin sentido, sin alguien con quien compartirlo. Él y Elena una vez soñaron con construir una vida juntos, una familia. Pero la carrera siempre se interpuso. «¡Familia!», susurró, la palabra sonando ajena. Era el núcleo de su conflicto, su constante aplazamiento de empezar una. Siempre el próximo año, siempre después del próximo gran negocio, hasta que Elena ya no pudo esperar más. Parte 3. El encuentro en el umbral de la ley. Su móvil vibró con un mensaje de Tomás, su chofer. «Coche listo cuando lo necesite, señor». El Ortiz restaurante estaba a solo unas pocas manzanas, pero el aguacero hacía impracticable caminar. Martín tomó sus documentos y se dirigió al ascensor. De camino, le indicó a Tomás: «Primero tengo que pasar por Abreu y Matos para recoger unos documentos legales». El bufete de abogados que había gestionado su divorcio estaba a solo unos minutos. Martín podría haber enviado a alguien, pero estos documentos en particular, que finalizaban la transferencia de la propiedad de vacaciones en Marbella a Elena, requerían su firma personal. Un último gesto de buena voluntad. El coche se detuvo frente al brillante edificio de cristal. «Seré rápido», dijo Martín, aceptando el paraguas. Martín salió del ascensor en el 33º piso y se acercó a la recepcionista. «Solo vengo a firmar los papeles de la propiedad de Marbella»,
interrumpió. Deberían estar listos. Claro. Por favor, siéntese. Le pediré a la asistente que los traiga. Martín se quedó de pie junto a los ventanales, viendo la ciudad difuminarse tras las cortinas de lluvia. Pasaron 5 minutos. Su paciencia se agotaba. Estaba a punto de volver a hablar con la recepcionista cuando las puertas del ascensor se abrieron. El mundo se detuvo. Elena salió. Su cabello castaño, más corto de lo que recordaba, caía justo por encima de los hombros. Vestía una blusa crema y pantalones azul marino. Siempre elegante, siempre serena. Pero lo que congeló a Martín fue lo que llevaba. Un bebé, de quizás 3 o 4 meses, acunado contra su pecho en un portabebés azul claro. Sus ojos se encontraron en el vestíbulo. La sorpresa cruzó el rostro de ella, rápidamente reemplazada por algo indescifrable. Ella dudó solo un momento antes de avanzar, la barbilla ligeramente levantada en esa forma familiar que indicaba su determinación. «Martín», dijo ella, con voz neutra, «no esperaba verte aquí». Él no pudo responder, sus ojos fijos en el bebé dormido. Un mechón de pelo oscuro asomaba bajo un diminuto gorro de punto. «Tienes un bebé». Las palabras sonaron huecas e inadecuadas. Algo parpadeó en los ojos de ella. Cautela, parte 4. La aritmética del miedo. La pregunta silenciosa. Millones de preguntas chocaron en la mente de Martín. Antes de que pudiera formular alguna, una joven se acercó con un dossier. «Señor Lora, los documentos que necesita firmar». Él aceptó el dossier mecánicamente, sin quitar los ojos del niño. El momento aceleró su corazón. 6 meses desde el divorcio. Este bebé parecía más joven. ¿Estaba Elena embarazada cuando se separaron? ¿Cuando firmaron los papeles? La posibilidad lo recorrió con una ola fría. «¿Qué edad tiene?», preguntó. Su voz lo suficientemente baja para que solo Elena pudiera escuchar. Ella movió al bebé, ligeramente protectora. «Martín, no creo que...» «¿Qué edad tiene Elena?». Su tono fue más brusco de lo que pretendía, atrayendo miradas. 4 meses, respondió ella, con un sutil desafío en su expresión. La aritmética no era difícil. Se separaron 9 meses antes de que se finalizara el divorcio. Si el bebé tenía 4 meses ahora, eso significaba que la concepción había ocurrido cuando aún estaban juntos, antes de que los papeles se presentaran. «Necesitamos hablar», dijo, luchando por mantener la voz firme. «Estoy aquí para una reunión con la doctora Matos. No puedo simplemente...». «¡Cancela!». La orden salió automáticamente, un reflejo de años tomando decisiones. Inmediatamente se arrepintió de su tono. «Por favor», añadió más suavemente. 15 minutos en la cafetería de abajo. Elena estudió el conflicto evidente en su expresión. El bebé se movió, emitiendo ruidos diminutos. Ella lo calmó con un suave movimiento que parecía tan natural, tan practicado. Finalmente, asintió. 15 minutos. Te encuentro allí después de hablar con la asistente. Martín firmó los documentos mecánicamente, su mente acelerándose. 4 meses de edad, concebido antes de su separación. ¿Su hijo o el de otro? No sabía qué posibilidad lo perturbaba más. Firmó los papeles de la propiedad de Marbella, un gesto de cierre de su antigua vida, con la comprensión de que su vida acababa de reabrirse con una pregunta biológica y emocional monumental. Tú que nos escuchas. Si estuvieras en el lugar de Martín, ¿cuál sería tu primer pensamiento? ¿Alegría o pánico por la paternidad? Vota y comenta. Parte 5. Mateo es tu hijo. La confesión en la cafetería. 10 minutos después, Martín estaba sentado en una mesa de la cafetería de la planta baja. La lluvia continuaba, difuminando el mundo más allá del cristal. Cuando Elena apareció con el bebé,
Ahora despierto y mirando a su alrededor con ojos curiosos, las conversaciones a su alrededor se desvanecieron. Ella se sentó frente a él, moviéndose cuidadosamente. De cerca, Martín pudo ver al bebé con claridad. Mejillas regordetas, ojos alerta. Algo se retorció dolorosamente en su pecho. «Quiero todos los detalles sobre este niño», dijo Martín en voz baja, su mirada yendo del bebé al rostro de Elena. «Empezando por si él es mío». La mirada que ella le dio contenía una mezcla de dolor, indignación y resignación. Respiró hondo. «Su nombre es Mateo», dijo Elena, su voz firme. «Y sí, Martín, biológicamente él es tuyo». La confirmación lo golpeó con fuerza física. Martín se agarró al borde de la mesa, luchando por procesar la verdad. «Tenía un hijo. ¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, luchando por mantener la voz baja. «Estuvimos en mediación durante meses. Estuviste embarazada durante nuestro proceso de divorcio». Los ojos de Elena, una vez tan cálidos, ahora tenían una cautela protectora. Ella acomodó a Mateo, que había comenzado a quejarse. «Descubrí que estaba embarazada la semana después de que dijeras que nuestro matrimonio era un impedimento para tu plan quinquenal», respondió ella, el viejo dolor evidente. «¿Recuerdas esa conversación, cuando volví a sacar el tema de formar una familia y dijiste que no podías permitirte la distracción?» Martín se encogió ante el recuerdo de sus propias palabras insensibles. Esa discusión había sido el punto de ruptura. «Eso no es excusa para ocultarme a mi hijo», replicó, aunque su justa ira ya comenzaba a desvanecerse mientras veía la diminuta mano de Mateo cerrarse alrededor del dedo de Elena. «Iba a decírtelo», dijo ella. «Tenía una cita hoy para discutir cómo abordarte legalmente. No quería lanzártelo sin preparación. Parece que mi plan falló». Martín pasó una mano por su cabello oscuro. «5 meses», murmuró. «¿Ha estado aquí durante 5 meses y yo no sabía nada sobre él?» «Contando la semana que pasó en el hospital, sí», corrigió Elena suavemente. La cabeza de Martín se levantó bruscamente. «¿Qué? ¿Hubo un problema con el parto?» La genuina preocupación en su tono pareció romper ligeramente la postura defensiva de Elena. «Nació 5 semanas antes. Mi presión arterial se disparó y tuvieron que hacer una cesárea de emergencia». Ella tragó saliva. «Pesó solo 2 kilos, tan pequeño que podía sostenerlo en una mano». La imagen de su hijo, tan vulnerable luchando por la vida, creó una presión inesperada en el pecho de Martín. Se encontró inclinándose hacia adelante, estudiando el rostro de Mateo más intensamente. El bebé estaba alerta ahora, sus ojos del mismo azul profundo que los de Martín, observando la cafetería con fascinación. Parte 6. La primera carga. El peso de la paternidad. «¿Estás sano ahora?», preguntó Martín, con voz inusualmente insegura. Elena asintió, una pequeña sonrisa orgullosa asomando. «Está perfecto. Está alcanzando todos sus hitos». Hubo un breve silencio mientras Martín absorbía la información. «¿Puedo?», carraspeó. «¿Puedo sostenerlo?». La sorpresa, seguida de la duda, cruzó el rostro de Elena. Después de un momento, comenzó a desabrochar el portabebés. «Sujétale la cabeza», instruyó, mientras transfería cuidadosamente a Mateo a los brazos desprevenidos de Martín. El peso de su hijo, tan ligero, pero la responsabilidad más pesada que jamás había sentido, dejó a Martín momentáneamente sin palabras. Mateo lo miró, parpadeando lentamente. Luego, su pequeña boca se curvó en lo que parecía ser una sonrisa. «Me está sonriendo», dijo Martín, con asombro evidente. «Podrían ser gases», respondió Elena, pero su tono se había suavizado y había algo parecido a la nostalgia mientras los observaba. «¿Cómo te las has arreglado?», preguntó Martín, sin quitar los ojos de Mateo.
El trabajo, el cuidado, todo ha sido desafiante, respondió ella. Pedí una excedencia prolongada en la galería, pero mi madre, doña Leonor, viene 3 días a la semana para ayudar. Y financieramente, presionó Martín. La expresión de Elena se enfrió. Estamos bien, Martín. El acuerdo de divorcio fue justo. El acuerdo no tenía un niño en mente, replicó. Nuestro hijo. Yo no estoy pidiendo nada. Bueno, yo estoy ofreciendo. No. Se corrigió. Yo estoy insistiendo. Quiero formar parte de su vida, Elena. Visitas regulares, apoyo financiero, decisiones sobre su educación, salud, todo. Elena levantó la mirada de Mateo con cautela. Nunca quisiste hijos, Martín. Lo dejaste muy claro. No dije que no los quisiera. Dije que el momento no era el adecuado. Pero el momento nunca llegaba. Martín reconoció la verdad en su acusación. Había priorizado su empresa, creyendo que siempre habría tiempo. Ahora, confrontado con su hijo de 4 meses, la magnitud de su pérdida lo golpeó. Sé que cometí errores, admitió. Pero esto no es sobre nosotros, es sobre Mateo. Parte 7. La bomba de la vasectomía y el secreto. Música dramática. El ritmo se acelera. El conflicto se intensifica. Mientras Martín y Elena discutían la posibilidad de un plan de crianza, su móvil vibró insistentemente. Los inversores japoneses. Martín, ya 20 minutos tarde, tomó una decisión sorprendente. Lo apagó por completo y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Algunas cosas cambian, dijo, mirando a Elena a los ojos. En las semanas siguientes, su vida se transformó. Las visitas se hicieron regulares. Martín dedicó tiempo a estudiar técnicas de alimentación, eructos y cambio de pañales con el mismo enfoque láser que aplicaba a los análisis de negocios. Su asistente estaba atónita cuando bloqueó tardes enteras, pero la sombra de su pasado era larga. Una tarde, en el parque de su nuevo barrio, Las Rosas, una reportera del diario financiero lo abordó. Señor Lora, nuestras fuentes indican que usted ha estado luchando por la custodia de su hijo secreto. La intrusión golpeó a Martín. Esto no es asunto público, respondió fríamente, poniendo una mano protectora sobre Mateo en el portabebés. Una vez de vuelta en casa de Elena, él estaba furioso, planeando estrategias de contención legal. Tengo que pagarles, o demandarlos. Protegeré la privacidad de nuestro hijo. Elena lo miró fijamente. Hay algo que tienes que saber, Martín. Algo que debí decirte en la cafetería. Ella respiró hondo. La razón por la que dudé en decirte del embarazo no fue solo por nuestros problemas. Miró directamente a sus ojos. Fue por lo que encontré en tu portátil la noche antes de irme. Los correos entre tú y el doctor Ricardo de la clínica de fertilidad. Martín contuvo el aliento. Esta dirección de la conversación no era la que había imaginado. Tú me dijiste durante años que querías hijos eventualmente, continuó Elena, su voz firme. Pero esos correos dejaban claro que te habías hecho una vasectomía 3 años después de la boda, un procedimiento que nunca mencionaste. La revelación colgaba entre ellos. ¿Cómo? Si eso es cierto, entonces, ¿cómo es que Mateo es? Luchó por preguntar. La expresión de Elena era una mezcla de justificación e incertidumbre. Esa es la pregunta, y ahora tengo mi respuesta, porque tú lo confirmaste en la cafetería. ¿Yo lo confirmé? Sí. Cuando te pregunté por el bebé, tú no dudaste en decir, no es mío. Pero no dijiste es imposible, como lo habría hecho un hombre que sabía que era estéril. Tú te habías revertido la vasectomía, ¿verdad? Martín se hundió en el sofá. La vasectomía había sido una decisión tomada en el pico de su ambición, convencido de que los niños no encajarían. Nunca se lo había dicho a Elena. 8 meses antes de que te fueras, me la revertí, admitió, la voz baja y llena de vergüenza.
Después de la fusión de Wilson, me di cuenta de que había logrado todo, pero me sentía vacío. Quería una familia, pero no te lo dije, porque me daba vergüenza haberte mentido durante años. Parte 8. El cálculo de la concepción y la verdad compartida. Entonces, agravaste la mentira con más secreto, observó Elena, sin rabia, solo con un análisis doloroso. Sí, reconoció Martín. Y para cuando la reversión se confirmó como exitosa, apenas hablábamos. No sabía cómo abordarlo, cuando todo estaba ya tan roto. Mateo tiene tus gestos, dijo Elena suavemente. La forma en que frunce la ceja cuando se concentra. Es exactamente como tú. Aún no entiendo. Si sabías de la vasectomía, ¿por qué dijiste que él era mío en la cafetería? Porque él es tuyo, respondió Elena con calma. Yo estaba furiosa cuando encontré esos correos. Parecía la traición final. Pero nunca traicioné nuestros votos. Nunca hubo nadie más. La fecha de concepción, continuó Elena, se alineó perfectamente con nuestra última noche juntos. Aquella cena después de la gala de caridad, cuando por unas horas olvidamos nuestro resentimiento. Martín recordó esa noche, un raro momento de conexión. Yo presumí que la vasectomía había fallado o que la habías revertido sin decírmelo. Era la única explicación biológica. Pero en mi dolor, tenía miedo de que lo vieras como un inconveniente para tu vida perfectamente planeada. O peor, de que pelearas por la custodia, no por ser padre, sino porque el CEO de Lora Consultoría no podía tener un hijo criado por una exesposa con su sueldo de directora de galería. La precisión de su evaluación dolió. Hace un mes, él no podría haber dicho honestamente que no habría reaccionado de esa manera. Yo quiero que empecemos de nuevo, dijo Martín, mirándolos. No nuestro matrimonio. Sé que hay demasiado dolor, pero como padres, como socios en la crianza de nuestro hijo. Elena lo estudió, acunando suavemente a Mateo. ¿Qué propones exactamente? Custodia compartida para empezar, un plan parental que le dé estabilidad a Mateo y a los dos tiempo significativo con él. Martín se puso de pie. He estado buscando propiedades en este barrio, algo con espacio suficiente para cuando se quede conmigo. Lo suficientemente cerca para que la transición sea fácil para él. ¿Dejarías tu ático con vistas al horizonte de la ciudad por los parques suburbanos y los distritos escolares? Preguntó Elena, la sorpresa evidente. La vista perdió su atractivo, respondió Martín simplemente. Encontré algo mucho más convincente que mirar. Acarició suavemente la mejilla de Mateo. No será fácil, advirtió Elena. Nada que valga la pena es fácil, dijo Martín. Pero ambos queremos lo mejor para él. Eso es un punto de partida. Parte 9. El nuevo legado. 6 meses después, Martín estaba en la cocina de su nueva casa, una villa renovada a solo 3 calles de la de Elena, en Las Rosas. La trona estaba colocada junto al rincón del desayuno. El frigorífico estaba abastecido con purés y biberones. Su antiguo despacho en la Torre Cepsa ahora lo compartía con un pequeño parque de juegos de colores. La campana sonó, y Martín abrió para encontrar a Elena en el porche, Mateo en su portabebés, rodeado de una impresionante variedad de bolsas. ¡Progreso!, comentó Elena con una pequeña sonrisa, notando la mirada de Martín a la montaña de suministros. La última vez trajiste 3 bolsas más, asintió Martín, extendiendo los brazos hacia Mateo, quien soltó un delicioso chillido de reconocimiento. Mientras se instalaban, compartiendo los últimos logros de Mateo, Martín se maravilló de lo lejos que habían llegado. La prensa había publicado la historia, pero el escándalo se disipó cuando Martín reconoció abiertamente la paternidad. Lora Consultoría se había ajustado a las nuevas prioridades de su CEO. Martín salía de la oficina a las 5 la mayoría de los días. Tiene tu determinación,
observó Elena mientras Mateo perseguía una pelota. Una vez que se propone algo, es imparable. Pero tiene tu corazón, replicó Martín, viendo a Mateo abandonar la pelota para ofrecerle un juguete a Elena, su rostro iluminado. Esa es la mejor herencia. Mientras Mateo gateaba de vuelta a él, con los brazos extendidos, Martín reflexionó sobre el inesperado viaje. De CEO impulsado por la ambición a padre devoto, de exmarido amargado a copadre con respeto y cooperación crecientes. Creo que está tratando de decirte algo importante, dijo Elena, su expresión cálida con un afecto que, aunque diferente al que una vez compartieron, tenía su propio valor. Las cosas más importantes, respondió Martín, abrazando a su hijo con seguridad. No necesitan palabras. Te toca reflexionar. ¿Crees que Martín y Elena podrían haber salvado su matrimonio si hubieran sido honestos sobre la vasectomía antes? ¿Crees que una mentira tan grande puede ser completamente perdonada en el co-parenting? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha encantado esta historia de segundas oportunidades y verdades ocultas, compártela y suscríbete para más dramas de la vida real. Gracias por leer. ¡Magnífico! Me alegra mucho que sigas disfrutando de la historia de Martín, Elena y Mateo. Un compromiso de copaternidad funciona solo hasta que se enfrenta a la tentación más grande. El regreso de los viejos sueños. Exploremos esa última y definitiva prueba. Parte 10. La tentación de la cumbre global. Música de orquesta. Grandiosa, pero con un tono melancólico. La llamada de los viejos dioses. 6 meses después de que Martín se mudara a Las Rosas y estableciera la rutina de la copaternidad, una noticia sacudió el panorama empresarial español. Global Tech, el gigante de la consultoría mundial y antiguo rival de la empresa de Martín, estaba buscando un nuevo CEO para sus operaciones europeas. Un puesto que, en el apogeo de su ambición, habría sido el sueño definitivo de Martín. La oferta llegó a través de un viejo mentor, un puesto con poder y recursos ilimitados, la promesa de la cima absoluta. La vieja ambición, dormida bajo el peso de los pañales y las nanas, se despertó con un rugido en el pecho de Martín. Comenzó a suceder de nuevo. Las videollamadas nocturnas, la mirada distante, la mente volando a escenarios de adquisiciones en Londres y Frankfurt. Martín no había hablado con Elena sobre la oferta, pues estaba sumido en un conflicto interno que lo devoraba. Había prometido cambiar, pero la llamada de la cúspide era la música más dulce que el viejo Martín conocía. El regreso de la sombra. Elena lo notó de inmediato. Vio la fatiga en sus ojos azules, la forma en que revisaba su móvil cada 10 minutos, incluso durante la cena de Mateo. Vio al fantasma de la ambición acechando de nuevo a su compañero. Una tarde, mientras Martín se preparaba para su noche con Mateo, Elena lo detuvo en la puerta. «Martín, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz tranquila, pero con una firmeza que revelaba el miedo. Él desvió la mirada. «Es el trabajo, Elena. Una oportunidad muy grande. Podríamos asegurar el futuro de Mateo 10 veces». ¿Asegurar? La risa de Elena fue amarga. «Martín, Mateo ya tiene el futuro asegurado. Nuestro hijo necesita un padre, no un fondo fiduciario más grande. Hace 12 años te perdí por el próximo gran negocio. Ahora te estoy observando desaparecer de nuevo por el próximo gran puesto». Ella no le exigió, no lo acusó. En cambio, le hizo el recordatorio más doloroso. «Tú eres libre de elegir la vida que quieres, Martín. Pero yo te advertí, si le fallas a Mateo, si vuelves al hombre que éramos, el perdón se acaba». Elena se retiró, dejando la decisión en sus manos. Era la prueba definitiva.
Ella no intentaría controlarlo. Simplemente le impondría la consecuencia absoluta de sus elecciones. Tú que nos lees, si estuvieras en el lugar de Martín, ¿podrías resistir la tentación de un puesto global que te daría el control absoluto de tu carrera? ¿O elegirías la sencillez de ser padre? Comenta tu elección ahora. La elección del hombre nuevo. Martín pasó la noche con Mateo, pero apenas registró el momento. Su mente luchaba. El prestigio, los aviones privados, el poder de tomar decisiones que afectaban a continentes enteros. Era el destino que había buscado desde los 20 años. A las 3 de la madrugada, Mateo se despertó con una tos ligera. Martín se levantó, lo acunó en la oscuridad y lo abrazó contra su pecho. Mateo, con total confianza, se acurrucó y volvió a dormirse. En ese momento, Martín sintió el calor y el peso de su hijo. Pensó en las salas de juntas frías, en los apretones de manos vacíos. La única cosa que le daba un calor real era ese pequeño cuerpo durmiendo en sus brazos. Se dio cuenta de que la ambición del viejo Martín había sido un intento desesperado de llenar el vacío que solo la conexión humana podía satisfacer. A la mañana siguiente, Martín se dirigió a su despacho, no para aceptar el puesto global, sino para dar un golpe de timón a su propia vida. Llamó a su mentor de Global Tech y con una claridad que lo sorprendió, rechazó la oferta. No con excusas, sino con la verdad. Aprecio la oportunidad, pero mi vida ha cambiado. Mi prioridad ahora es la vida que estoy reconstruyendo en Madrid. No puedo dedicarme a este puesto global con la integridad que exige. Y no quiero fallarle a la única persona que realmente importa. Luego, llamó a Elena. He renunciado a la oportunidad, Elena, no por miedo a perderte, sino porque ya no es lo que quiero. El legado final. Un futuro basado en la presencia. El rechazo de Martín se filtró a la prensa. Los analistas empresariales lo calificaron de locura, debilidad e incomprensible. Pero en casa, su decisión fue el último y más poderoso acto de redención. Elena lo miró ese día con un respeto y una confianza que nunca le había dado, ni siquiera el día de su boda. Ella no necesitó su dinero, ni su nombre. Solo necesitaba su presencia. La familia Durán se convirtió en un faro silencioso. Martín continuó dirigiendo Lora Consultoría, pero ahora con una filosofía diferente. La vida no era una carrera de 24 horas, sino una serie de prioridades conscientes. Encontró más éxito en la eficiencia concentrada que en las jornadas laborales agotadoras, y el legado de Mateo fue el más grande de todos. Creció con dos padres que, aunque no vivían juntos, se comunicaban con honestidad brutal. Lo criaban con un amor unificado y le enseñaban que el mayor triunfo en la vida es elegir lo que es invisible para los ojos. Hemos llegado al verdadero final de la saga. ¿Qué piensas de la decisión de Martín? ¿Crees que el amor por un hijo puede realmente cambiar la naturaleza ambiciosa de un CEO de forma permanente? Déjame tu reflexión final. Si te ha encantado esta historia de la cima y el alma, compártela. Y suscríbete para más dramas que desafían el destino. Gracias por este increíble viaje. Qué alegría que sigas disfrutando. Hemos llegado al punto donde la historia ya no es sobre la lucha, sino sobre el legado. Para darle un cierre épico y reflexivo a esta saga, viajemos unos años al futuro. Parte 11. El reflejo en la torre y el verdadero éxito. Música suave, nostálgica, con tonos de lluvia. La luz es tenue, evocando la escena inicial. 5 años después. La vista que cambió. 5 años habían pasado desde que Martín rechazó la cumbre global. Mateo era un niño de 10 años, inteligente y enérgico, y Lora Consultoría no se había derrumbado.
De hecho, había prosperado. La prensa especializada ya no llamaba a Martín visionario despiadado, sino líder ético, admirado por su enfoque en el equilibrio y la lealtad. Martín estaba de vuelta en su despacho de la Torre Cepsa, en el 45º piso, en una tarde de otoño. La escena era un eco casi perfecto de la primera. Una densa lluvia de octubre golpeaba los ventanales. Martín estaba de pie junto al cristal, observando la ciudad de Madrid cubierta por el manto gris. El viejo Martín habría sentido el vacío, la soledad opulenta, pero ahora sentía una plenitud profunda. El legado en el silencio. Su asistente, Sofía, entró con el informe del día. Aquí tiene, señor Lora. La fusión con Tecnova está firmada. Y sobre el asunto de esta noche, cancelada, interrumpió Martín, sin girarse. La cena con los inversores de Tokio. Avísales que volveremos a programarla. Es la noche de Mateo. Sofía, que había visto toda la transformación de cerca, simplemente sonrió con la aprobación tranquila de una persona que ha presenciado un milagro. Entendido. Que tenga una excelente noche, señor Lora. Cuando Martín se giró para recoger su abrigo, sus ojos se posaron en la foto de su escritorio. Mateo y Elena, riendo en la playa de Marbella. La propiedad que una vez fue el punto final de su divorcio y que ahora era el lugar de sus felices veraneos compartidos. El éxito no se medía en el valor de las acciones, sino en esa sonrisa. El encuentro final. En el portal. Martín se dirigió al ascensor. Mientras descendía, recordó la tarde lluviosa en el bufete de abogados, el pánico y la desesperación de su vida anterior. Esa tarde, sintió que el mundo se desmoronaba. Hoy, la lluvia ya era solo agua. Salió del edificio. Tomás, su chofer, lo esperaba con el coche. Buenas tardes, señor Lora. ¿Vamos a la cena o a las Rosas? A las Rosas, Tomás. Tenemos que ver el partido de fútbol de Mateo. Necesito un informe de progreso. Martín sonrió, mientras el Audi se alejaba del distrito financiero hacia los suburbios tranquilos donde residía su corazón. Martín miró el rascacielos. La Torre Cepsa parecía imponente, un símbolo de poder. Pero por dentro, Martín sabía la verdad. La cima de ese edificio era fría y vacía. Su verdadero hogar y su verdadero éxito se encontraban a 20 minutos de allí, en un pequeño campo de fútbol embarrado. Martín Lora había aprendido que, para un hombre que lo tenía todo, el único verdadero riesgo empresarial era perder su propia humanidad. Y su única gran adquisición había sido el perdón de su hijo. Hemos llegado al final de esta épica. ¿Qué piensas que es el mayor logro de Martín Lora? ¿Su éxito empresarial o su triunfo personal al convertirse en el padre que Mateo necesitaba? Comenta tu reflexión final sobre el legado de esta familia. Gracias por acompañarnos en este largo y emocionante viaje de la ambición a la redención. Si te ha encantado esta historia que desafía la naturaleza del éxito, comparte este video y suscríbete. El fin.